Bienvenidos amigos a otro espacio más del mundo editorial. Nos acompaña hoy un escritor de origen nicaragüense al cual yo específicamente le tengo mucho afecto y respeto intelectual. Y digo respeto intelectual porque ha sido un autor que ha entrado a nuestra casa editorial Publicaciones Entre Líneas no hace mucho tiempo, cuestión de 1 año y medio, 2 años, por ahí anda, ¿verdad? 2 años más o menos. 2 años, sí. más o menos aproximadamente. Su nombre es Roberto Ramírez Plata, me acompaña aquí hoy en los estudios de Mundo Editorial. Y decía lo anterior porque Roberto en este periodo pues ha hecho una producción con el sello de Publicaciones Entre Líneas de 5 libros, 5 novelas cortas, 5 noveletas, 5 historias fantásticas, cualquiera de ellas. Roberto comenzó con Los Jardines de Serapio, fue su primer libro que yo disfruté muchísimo. Luego vino Genio y Figura hasta la Sepultura, también otra historia, sí. Una historia muy graciosa. Todas las he disfrutado. Vayan analizando también los títulos de estos libros que nuestro amigo Roberto tiene el ingenio de sugerir para sus libros. La Odisea por Polifemo, que este libro estuvo recientemente nominado al Premio de Literatura en Español Carmen Luisa Pinto. Jássica, la asalariada del Imperio, que salió no hace mucho tiempo. Y recientemente que se va a poner ya a la venta en su página, en el sitio web de la editorial, publicacionesentrelineas.com, que se titula La felicidad no es puerto, es una barca. Mi primer pregunta, ¿cómo llega a ti esta cantidad de historias que sientes la necesidad de contar? Bueno, yo siempre te he dicho que es una vocación y encontré la felicidad escribiendo. Escribo y me encuentro yo mismo, lo llevo dentro de mí mismo. ¿Pero cómo? Porque yo considero que el trabajo que nosotros tenemos que hacer es un trabajo con nosotros mismos. Se superan muchos obstáculos en nuestra vida y uno de ellos es el entorno social, es lo que nos rodea, el entorno familiar. Entonces estamos siempre buscando las excusas y culpabilizando al medio o lo que está en el exterior. Y nos olvidamos de nosotros mismos, pendientes de que el entorno tiene que cambiarnos y no nosotros transformar el entorno donde vivimos. Entonces tú piensas que un modo de ayudar a eso es escribiendo. Es escribiendo. Cuando yo escribo, yo siento un desahogo del alma, siento que me estoy realizando, siento que estoy cumpliendo con un sueño, siento que cumplo con mi vocación. Entonces, cuando yo encontré esa felicidad, dije yo, bueno, me recordé de una enseñanza antigua que decía de que cuando uno está frente a un espejo y se contempla en el espejo la cara sucia, lógicamente lo que uno hace es limpiarse la cara. Pero desgraciadamente en la sociedad que vivimos nosotros limpiamos el espejo. Es decir, queremos arreglar el entorno social porque pensamos que arreglando el entorno social nos vamos a arreglar nosotros. Y no nos damos cuenta que si nosotros nos desarrollamos, nosotros estamos contribuyendo a cambiar ese entorno social, familiar o nacional, si quieren. Roberto, pero en esencia estas historias llegan a ti a través de terceras personas que te cuentan sus historias y tú recreas luego la historia de estas personas. ¿Y cómo surge? Surge pues en la vida diaria, el quehacer diario, el quehacer cotidiano, te encontrás con ciertas historias, ciertas personas que te narran algunos acontecimientos y entonces eso lo escribes, te lo llevas en tu mente y entonces la ficción la unes con la ficción y la realidad. Recordemos que el Quijote, pues, que es una persona de ficción, sin embargo, que puede ser hasta más real que Cervantes, dijo, yo soy yo. Es decir, a medida pues, que nosotros vamos caminando por la vida, nos vamos encontrando con una serie de historias que queremos compartirlas, que queremos que las personas las compartan, las gocen, las disfruten. Entonces, y cuando sentimos la vocación de escribir, pues entonces lo hacemos, y es una cosa que, como te dije anteriormente, lo disfruto. Pero también, después de eso que te estoy diciendo, que nosotros tenemos que tratar de cambiar el entorno social, también nosotros tenemos que vencer el miedo. El miedo, al menos te lo digo como mi experiencia y quisiera compartirlo con todos para que todos superemos también esas etapas. El miedo al que dirán.
y el miedo al querer complacer a todo el mundo. Cuando vencemos eso, nosotros hemos ya logrado un gran triunfo en nuestra vida personal. Y hay que vencer el miedo, porque siempre vas a encontrar la crítica. Y recuérdate aquella fábula de Esopo, del burro, el padre y el hijo. Sí. A mí, una de las cosas que me llama mucho la atención y que me gusta, además, personalmente a mí, en la forma de narrar y de contar de Roberto Ramírez Plata, es la fusión que tú haces con la realidad y el humor. Se sabe que en la vida hay muchos momentos humorísticos, pero que tú sabes captarlos y llevarlos aún cuando hay dolor en la historia, a través de tus personajes. Por ejemplo, recuerdo en el libro de la Odisea por Polifemo a la Calderona, ¿era? ¿Cómo se llama? Sí, Baltasar, por ahí. Por ahí, que era un personaje que tenía unas características. Además, los nombres de los personajes también son muy... Pero es que eso nace, eso nace. ¿Cómo te llegan los nombres, por ejemplo, de los personajes? Llegan porque de repente estás escribiendo y entonces este nombre y empiezas cuando tienes demasiados nombres, que tienes que quitar algunos para quedarte con poco. ¿Tú concibes primero la estructura de tu historia o vas escribiendo y en la medida que vas escribiendo... En la medida que voy escribiendo se van desarrollando diferentes las historias. ¿Te ha sucedido que en momentos determinados un personaje que lo tenías pensado, lo estabas escribiendo de un modo, te lleva a otro modo? Me lleva a otro modo totalmente distinto. El caso totalmente opuesto. Ya me ha sucedido. Tú estudiaste periodismo, ¿no? Y también... Aquí en el Club Center, sí. Y funciona también como real estate. Real estate, sí. O sea que te comunicas bastante con las personas, y a través de esa misma comunicación, me imagino yo, te llegan estas historias. Exacto, es decir, el tratar con el público, y eso es todos los días. Y eso es que yo disfruto. Es más, mi trabajo también lo disfruto. Es decir, lo disfruto. Es decir, en otras palabras, mi vida, yo la he... y esto es muy importante, porque yo recuerdo una frase de Unamuno que decía que procuremos nosotros ser padres de nuestro porvenir, no hijos de nuestro pasado. Y entonces, a medida que yo voy realizándome, me doy cuenta pues, de que la edad no existe. Es decir, la edad no existe. Hoy quizás disfruto muchísimo más que lo que disfrutaba hace 10 o 15 años. ¿Hay en tu familia alguna persona que tuvo inquietud en la literatura, que influyó en ti para que tú después desarrollaras esto? Admiré siempre a mi bisabuelo. No lo pude conocer, él era el poeta Manuel Maldonado de Nicaragua, de Masaya. Por cierto, una tierra hospitalaria y noble, que es mi pueblo donde nací. Que aunque no esté allá, siempre considero que me encuentro en Masaya. Siempre lo admiré y siempre lo leí y siempre me ha inspirado. Que Masaya está un poco también en la historia de Jássica, la asalariada del imperio. También está un poco ahí, sí. Reflejada. Están reflejadas en la historia, pero siempre está en mi corazón. Eso quedemos claros. Amigos, estamos conversando con Roberto Ramírez Plata, autor de varios libros ya del sello de publicaciones Entre Líneas, entre ellos La Odisea por Polifemo, Los Jardines de Serapio, Genio y Figura hasta la Sepultura, Jássica, la asalariada del imperio, y recientemente este libro, La felicidad no es puerto, es una barca, que ahora en la segunda parte vamos a hablar un poquito más centrado sobre este título, pero cualquiera de ellos usted los puede adquirir a través de nuestro sitio web publicacionesentrelineas.com. Ahí entra, busca el nombre del autor, Roberto Ramírez Plata, y pueda comprar cualquiera de estos deliciosos libros, porque son magníficas historias muy bien contadas. También quería recordarle que el próximo 21 de marzo es el Día Internacional de la Poesía, y vamos a estar haciendo un homenaje a este género ahí en la librería San Pablo. Eso está en la 58 Avenida y la 8 Calle del Southwest, 2:30 de la tarde. Usted puede pasar por allí y leer sus poemas. Se va a disertar sobre la vida de varios poetas, para ver proyecciones de algún audiovisual, y también un micrófono abierto, por supuesto, la parte más importante, para que cada poeta lea su poesía. Y además, en la primera parte, vamos a tener la presentación de la antología Balseros. Recuerde lo que es el sábado 21 de marzo, 2:30 de la tarde, librería San Pablo, 5800 Southwest y 8 Street. Regresamos en breve después de este promo conversando con nuestro amigo Roberto Ramírez Plata.
I saw your picture at the booth, and there's a uniformed man here waiting for you. And you smashed your camera on the wall, the fear, alcohol. Vengo de donde el mar se cruza con los ríos, donde la sal se une con el dulce, donde el tabaco se confunde con la caña. Vengo del rito usual de los orichas, donde Changó suena los tambores, Oshun llena de miel los surcos y Yemayá levanta su danza como oleaje. Vengo del Caribe, y el Caribe llevo en cada paso, de donde adoquines y faroles son historia y el verso del poeta se escapa en cada calle. Vengo de una isla donde crece la ciguaraya y el zunzún canta en el llano y la montaña. Vengo de una mezcla de sabores que hace inconfundible mis raíces. De regreso con el amigo escritor nicaragüense Roberto Ramírez Plata, quien ya saben que ha publicado varios libros bajo el sello de Publicaciones Entre Líneas, pero ya recientemente sale este libro de él que lleva como título La felicidad no es puerto, es una barca. Y te pregunto, ¿qué puede encontrar el lector en este libro, Roberto? Bueno, ese libro hay 2 diarios, consta de 2 diarios. El diario de una persona que lo posee todo y que vive en la búsqueda permanente de la felicidad y la trata de encontrar en el mundo exterior, la trata de encontrar en la vanidad, en lo superfluo, y en eso se basa la primera historia, que es el primer diario. Y otro diario de una muchacha que no tuvo nada, que sufrió muchos maltratos en su vida, y sin embargo ella se acogió, digamos, a la presencia de Dios, una persona que cree en Dios, y ella logró superar esa etapa y encontrar la felicidad. La encontró en su vida diaria, en el quehacer diario, incluso en las tragedias, en las miserias que muchas veces le tocó vivir en su vida. Entonces, eso es interesante, pero como siempre hablamos, en medio de algunos otros detalles, de algunos cuentos que se narran allí, que precisamente estoy pensando en otro libro que se llamará Los Cuentos de Gonzalo Rico, que es el personaje que ahí se llama. O sea que Gonzalo Rico sale de este libro, para convertirse en protagónico en un libro de cuentos. Porque efectivamente Gonzalo Rico es un personaje que está aquí, que narra sus cuentos. Narra algunos cuentos, pero... Y tiene que ver con una historia de amor con una de las protagonistas. Exactamente. De esta historia. Sí. Una cosa interesante también en tus libros es que tú usas mucho la sátira, la crítica, de una forma constructiva, o digamos que desde tu percepción, desde tu punto de vista. Y eso es muy importante porque logras dentro de una historia que no tiene nada que ver con esa crítica, pero sin embargo tú la introduces. Tratamos de hacer algo así. Sí, la introduces y llega al lector de una manera que uno lo digiere de una manera muy eficaz. Tú me decías que también aquí veo que hay un poema. Sí, es el poema precisamente de mi bisabuelo, el poeta Manuel Maldonado, que siempre me ha inspirado, siempre lo leo. ¿Y tú escribes poesía? No, muy poco, no entro ahí. No he tenido esa gracia pues, del cielo, como alguien dijo, sí. Roberto, si tú tuvieras que seleccionar de estos 5 libros que tenemos aquí, con el que tú más te identificas, el que representa algo más para ti, ¿cuál sería? Son 5 hijos de la experiencia. A los 5 los amo. Es decir, no hay... No. Cada uno en una etapa distinta, cada uno una historia diferente, pero en cada uno parte de mi corazón. Bien. Y es cierto. Usted, amigo, si tiene guardado en su casa algún manuscrito, no lo deje ahí guardado y sáquelo a la luz, como ha hecho nuestro amigo escritor nicaragüense Roberto Ramírez Plata. Es muy sencillo. Llame al 305-910-7684 o visite nuestro sitio web publicacionesentrelineas.com y ahí va a tener toda la información para hacer realidad este sueño
como lo hizo Así mismo. Roberto en su momento, y lo sigue haciendo. Y aquí están las puertas abiertas, de verdad que aquí uno se siente en familia. Yo quiero públicamente también agradecer porque Pedro Pablo, además de ser un maestro, sí, es un amigo, que siempre nos abre las puertas y siempre nos da la orientación precisa en el momento preciso. Tratamos. Me decías que te gustaría leer este poema de tu abuelo como Es como homenaje al día. al día de la poesía que ya se acerca. Pues entonces, todo suyo, amigo. Y entonces fue, muchas veces, Señor, yo te he buscado, donde quiera que hay luz, vida o ruido, en el fanal del sol siempre encendido y en la feraz vegetación del prado. Te he buscado en el mar ronco y airado, en el crujir del rayo enfurecido, en la flor, en el céfiro, en el nido y en el rojo crepúsculo incendiado. Pero una noche muda, solitaria y fría como estepa de Siberia, después de un gran dolor y una plegaria, en un establo lleno de miseria, al fin te pude hallar dentro de mí mismo, y entonces fue que se alumbró mi abismo. Precioso poema, además tiene mucho que ver con el libro, con la historia de este libro. Gracias, Roberto, por habernos acompañado Gracias en a este ti, mundo Pedro editorial, Pablo. por haber hecho este cierre tan bonito, en homenaje también a la poesía que, como sabemos, el próximo día 21 de marzo celebramos su Día Mundial. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Mi nombre es Pedro Pablo Pérez Santesteban, mi compromiso, como siempre, esperarlos en un próximo mundo editorial. I saw your picture at the booth, and there's a uniformed man here waiting for you. And you smashed your camera on the